¿Ya? Pues muy buenas tardes, me da un enorme gusto estar aquí con ustedes. Yo soy su servidor de todos ustedes, el doctor en Derecho Marco Antonio González Báez Cardoso. La Universidad de las Naciones me da la enorme oportunidad de poderles dirigir las conferencias en este caso de maestría y doctorado, y vamos a ahondar sobre un punto, una maestría, una ciencia, una política muy importante: la administración pública mexicana. El hecho de hablar de administración implica, como ustedes tienen entendido, algo que es debidamente ordenado, algo que es debidamente emitido, algo que es debidamente reglamentado, algo que es debidamente puesto en acción, y en este caso en el territorio mexicano. Hemos de focalizar en nuestras primeras pláticas la administración pública, como lo ve el maestro Jeremías Zúñiga Lezano, el maestro don Arturo Matielo Canales. Son personas debidamente capacitadas en el servir, en el servicio público, y que con la oportunidad que han tenido de ser docentes, grandes doctores en ciencias jurídicas y políticas, han transmitido al alumnado de manera profunda qué es la administración pública. Hemos de iniciar señalando que la administración pública son actos administrativos, son tareas que lleva a efecto el gobierno en sus tres grandes etapas: el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. En el ámbito del marco jurídico de la administración pública nacional, no podemos dejar de profundizar en lo que es la administración pública del aspecto federal. Tampoco podemos olvidar a nuestras personas jurídicas, las distintas entidades de la federación o los estados. Y menos podemos olvidar que los estados están nutridos, como por ejemplo el estado veracruzano, nutrido de 212 municipios. Y al hablar de 212 municipios, ya lo vamos a ver un poco más adelante, es hablar de 212 distintas formas de gobernar, porque cada alcalde, cada presidente municipal, cada ayuntamiento en cualquier estado de la República Mexicana, y si focalizamos Veracruz, tiene su propio dirigente político, llámese presidente municipal. Que el presidente municipal de Córdoba gobierna distinto al presidente municipal de Orizaba, que el presidente municipal de Orizaba gobierna muy distinto al presidente municipal de Jalapa. Ese es el juego político de una política pública bien desarrollada. Y cuando en un Estado mexicano se destaca la democracia real política, esto es muy positivo. No así
cuando vivimos un gobierno presidencialista en donde solamente el jefe del Ejecutivo Federal dice qué es lo que debe hacerse. Hoy ya no vivimos esos gobiernos presidencialistas, pero México ha tenido, sí, presidentes con esa idea de que en la política federal, estatal y municipal lo único que impera es la palabra del presidente. Hemos tenido gobiernos así y ya veremos un poquito más adelante qué efectos nos han dado ese tipo de gobiernos. Hoy el gobierno actual se entiende democrático, hoy se entiende cambiante. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay leyes nuevas, se han emitido nuevas reglamentaciones, se ha cambiado la ley de energía, por ejemplo, para dar oportunidad a muchas personas para tener fuentes de trabajo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, la idea es profundizar en la administración pública nacional. Y señalamos que es el acto administrativo público. Es la tarea diaria que lleva a efecto el funcionario o la funcionaria pública para servir al Estado mexicano. Es bien importante destacar una palabra que hemos escuchado muchas veces, a lo mejor dirán ustedes es muy trillada en el ámbito político. Esa palabra es soberanía. Soberanía en el ámbito de la administración pública implica universalidad, implica independencia, implica autonomía, implica poder supremo, implica también no intervención. Por ejemplo, en el ámbito de nuestro gobierno, en nuestra organización política, tenemos tres grandes poderes: el poder ejecutivo, administrador, el poder legislativo y el poder judicial. Esto en dos grandes corrientes, en la corriente federal y en la corriente estatal, no en la corriente municipal, en donde ya señalaremos posteriormente las diferencias, que no hacen menos al municipio libre, pero que en breve México unificará, que cada municipio libre, ¿verdad?, tenga su propio poder ejecutivo, su propio legislativo y su propio judicial. Hoy todavía México no lo tenemos, pero hemos funcionado bien hasta ahora. En el ámbito de la administración pública federal, llamamos al jefe del Ejecutivo administrador. ¿Por qué? Hay una sutileza dentro de la Constitución política mexicana cuando se refiere a las facultades, a las atribuciones del Ejecutivo Federal, le llama administrador, porque le da la facultad desde el momento de que toma posesión como presidente de México de escoger al azar, ahí es el problema en el que muchas personas no estamos de acuerdo, escoger al azar a los miembros de su gabinete. Y el escoger al azar a los miembros de su gabinete es escoger al secretario de Hacienda, es escoger al Procurador General de la República, es escoger al secretario de Relaciones Exteriores,
es escoger al secretario de la Defensa Nacional, es escoger al secretario de Marina y Armada de México, es escoger al secretario del Trabajo y Previsión Social, es escoger al secretario de Educación Pública, es escoger al secretario de Salud, es escoger a todo su personal. Qué bien sería que la Constitución pudiera modificarse en el sentido de decir, sí, démosle o continuemos dándole la oportunidad al jefe del Ejecutivo Federal para que nombre su gabinete. Pero como estamos en un estado de una administración pública realmente democrática, qué bueno hubiese sido o qué bueno sería el que nos diera la oportunidad a los mexicanos de que una vez que haya escogido a su personal el jefe del Ejecutivo para que forme parte de su grupo de trabajadores, de secretarios de despacho, de subsecretarios de despacho, se diera la oportunidad al pueblo de México. Es decir, propuso el presidente subsecretario de Relaciones Exteriores. Bueno, el pueblo de México propone a su secretario de Relaciones Exteriores para que se sujeten a un examen de oposición y el que salga mejor calificado sea quien llega o quien obtenga la curul o el escaño del despacho. Y no que sea una situación en la que, pues por ahí se dice, por compañerismo, por una cuestión vana, porque son compadres, o porque son grandes amigos, o porque se quieren mucho, voy a designar de modo propio al secretario de Gobernación. No, nosotros, las universidades de Veracruz, muy especialmente la Universidad de las Naciones, siempre ha hecho patente en sus cátedras de administración pública, no solo en el estado, sino en otros estados como Quintana Roo, por ejemplo, el que hay que molestar al Congreso de la Unión para que modifique esas garantías que le da al presidente de México, que también se las da a los gobernadores constitucionales de cada estado, mas no así a los presidentes municipales. Pero sí se las da a los secretarios, a los gobernadores y a los presidentes, para que de modo propio, a como ellos quieran, nombren el grupo de su gabinete. ¿Qué resultados ha tenido esta situación? En muchas ocasiones muy buenos resultados, pero en muchas otras pésimos resultados. ¿Por qué no decirlo? Cuando fuera presidente de México, Vicente Fox Quesada nombró secretario de Relaciones Exteriores a una persona que venía de la Secretaría de Economía. Era un economista. ¿Qué puede saber un economista, secretario de Economía, qué puede saber de política exterior? ¿Qué puede saber de las facultades y la interacción de la Cancillería? ¿Qué puede saber de los cuerpos diplomáticos? Que en nuestro México tenemos más de 192 cuerpos diplomáticos que se expanden en todo el mundo, o sea, delegaciones diplomáticas, o sea, embajadas, ¿verdad? Con personal mexicano interactuando en el extranjero, con un embajador, con cónsules, con vicecónsules,
con agregados de embajada, con personal administrativo. O sea, no hablamos de un agente, no hablamos de una sola persona, hablamos de un gran grupo de funcionarios públicos que trabajan overseas, o sea, fuera de nuestras fronteras, ¿verdad?, para aplicar la política mexicana en aquellas entidades. ¿A qué voy? ¿Qué puede saber una persona que estudió economía, pero nunca tuvo la suerte de estudiar política internacional? O nunca tuvo la suerte de estudiar, pues como se dice en la administración pública cuando se destaca, que por qué si existe la Universidad Matías Romero, que se especializa solamente en elementos personales que se reciben en la licenciatura de diplomacia para embajadores, para cónsules, para vicecónsules, para agregados de embajada y para personal administrativo de las embajadas. Si existe esa universidad y pertenece al gobierno federal, estatal y municipal, ¿por qué no echar mano de esa Universidad Matías Romero y que de ahí salga el personal de la Cancillería mexicana? Bueno, pues no es así. Independientemente de que existe, el presidente tiene esa facultad de decir, bueno, pues podrá existir, pero yo como secretario de Relaciones Exteriores quiero poner a mi gran amigo de toda la vida. Y el gran amigo de toda la vida puede saber nada de la Cancillería. Y entonces nos lleva a situaciones desastrosas. Terminar relaciones con países importantes. A lo mejor no interactuar en favor de nuestros coterráneos que se transportan por la frontera norte a los Estados Unidos y dejar que terminen con la vida de ellos, sin parar desde el punto de vista diplomático esa interacción. Pero no lo hacen, yo les aseguro, no porque no tengan el deseo de hacerlo, sino porque no saben el know-how, no saben la temática para interactuar. ¿Por qué? Porque nunca han manejado asuntos internacionales. Entonces, podemos ver dentro de la diaria política el hecho de que nuestros coterráneos, nuestros mexicanos de Veracruz, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Nuevo León, se van a buscar el sueño americano y no lo encuentran, y ahora menos. Antes por lo menos usaban la frontera, les llamaban wetbacks, o sea, espaldas mojadas, y caminaban, podían llegar a otros estados, y cuando los encontraba la policía, los deportaba a su país. Ahora no es así. Ahora cuando los ven que cruzan la frontera, van sobre ellos y los eliminan. Y eso es una situación que va totalmente contra el derecho internacional. Pero la sabríamos defender si tuviéramos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Cancillería, un perito en política internacional. Por eso es tan delicado el que continúe nuestra Constitución política mexicana en el sentido de darle la facultad al jefe del Ejecutivo para que nombre a su gabinete. Que hasta ahí se quede, pero entonces agregarle un segundo capítulo o un segundo eslabón en la parte baja y decir, y que el Estado mexicano nombre a quienes quiera proponer para que compitan en un examen de oposición que será calificado ¿por quién? Por las universidades públicas y privadas de México que salgan seleccionadas. Y entonces sí podemos sacar un excelente secretario de gobierno, sí podemos sacar un excelente procurador general de la República, podemos sacar un excelente canciller, podemos sacar un excelente secretario de Trabajo y Previsión Social. Pero de lo contrario,
nos vemos en la necesidad de continuar en ese aspecto, que nos perjudica. ¿Cuántas veces, no sé si ustedes, yo muchas veces, he tenido que solicitar, con base en el artículo 8º constitucional, a una dependencia gubernamental, sea estatal, federal o municipal? Aunque les voy a decir una cosa, cuando se lo solicito al municipio, tengo más resultado, porque el personal actuante político del municipio libre sí se le elige al presidente, pero a los demás los elige el pueblo del municipio, a los ediles, a los regidores, al secretario de gobierno del municipio. Entonces los eligen porque saben que tienen la capacidad, el know-how de actuar. Entonces es menos este problema con el municipio libre. Pero ¿cuántas veces no hemos solicitado, yo sí, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación, una información que me es necesaria ¿para qué? Para desarrollar un trabajo, para auxiliar a una institución, para un asunto personal, y solicito con base en el artículo 8º constitucional, que habla del derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? Dice la Constitución: la facultad que tiene todo particular, toda persona física o toda persona moral, mexicana o extranjera, la extranjera debidamente, legalmente radicada en el país. Por ejemplo, una empresa como Colgate y Palmolive, una empresa como Xerox de México, una empresa como Sears Roebuck, que son empresas extranjeras ya radicadas legalmente en México, que conforme al derecho se llaman personas morales. Entonces el derecho de petición es la facultad que tiene toda persona física, toda persona moral, nacional o extranjera, de solicitar a una institución del gobierno federal, estatal o municipal, llámese Secretaría de Gobierno, llámese Secretaría de Gobernación, llámese Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llámese Secretaría de Finanzas Públicas, llámese Secretaría de Hacienda y Crédito Público, algo que se lo estoy solicitando por escrito, para el efecto de que en el término, dice la Constitución, de un mes, me conteste lo que le he solicitado. ¿A qué voy? Yo muchas veces lo he hecho, y en la gran mayoría de las ocasiones me he quedado con las ganas de recibir la contestación. La Constitución así lo señala, pero voy más allá. No la recibo la contestación, porque en el curul, en el escaño, en la silla principal está sentado una persona que no entiende lo que le pregunté, que no tiene la capacidad técnica, intelectual o jurídica para contestar, que a lo mejor no conoce ni siquiera el artículo 8º constitucional, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces no me contestan, y así me quedaré con las ganas de que me contesten. Sin embargo, hay otras instituciones en las cuales sí, ¿verdad? Por ejemplo, ha habido excelentes procuradores generales de la República. Yo recuerdo al licenciado veracruzano Ignacio Morales Lechuga, excelente procurador general de la República, de los años, más o menos por los años 91, 92, 93, brillante, que llevó a la Procuración de Justicia Federal realmente a escaños muy interesantes, a situaciones muy positivas. Pero sin embargo vinieron otros, y volvemos a decir, porque hay que decirlo, no estamos atacando a nadie,
pero estamos exponiendo una cátedra de administración pública en donde los mexicanos tenemos que darnos cuenta que hay que hacer cosas al lado y ya. Hay que retirar de la vida de la administración pública muchas cosas. Por ejemplo, voy al sexenio del presidente maravilloso guanajuatense Fox Quesada. La Procuración de Justicia Federal, dentro de la administración pública, tiene un nombre, se llama Procuraduría General de la República, y es la institución secretarial que procura justicia, que está compuesta de funcionarios públicos muy significativos y de mucha capacitación personal para interactuar en esos cargos. El primero, el Procurador General de la República, que para hacerlo tiene que conocer de lo que es el search, o sea, la investigación, en este caso, de los delitos del orden federal, y encomienda o delega esa facultad a un funcionario público que todos conocemos, se llama agente del Ministerio Público Federal. Y ese agente del Ministerio Público Federal se sirve y se apoya en otro funcionario público de la Procuración de Justicia que se llama Policía Ministerial Federal, para la investigación de los delitos del orden federal, que son los delitos del crimen organizado. Por ejemplo, el uso de drogas, el tránsito de drogas, el uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, por ejemplo, el secuestro, por ejemplo, la mutilación de apéndices del secuestrado, por ejemplo, los ataques a las vías generales de comunicación. Fíjense, por ejemplo, el secuestro de aeronaves. ¿Qué delitos tan especiales? ¿Qué profesionalismo debe tener el funcionario público que aperture una carpeta de investigación para investigar esos delitos? Claro, debe de ser perito en derecho, claro, debe de ser un abogado con título profesional, claro, debe de ser una persona con experiencia en procurar justicia. ¿A qué voy? A lo que de un principio hemos hablado. ¿Por qué el presidente en aquella ocasión, don Vicente Fox Quesada, nombra como Procurador General de la República a un notario público de León, Guanajuato, de apellido Cabeza de Vaca? Ah, bueno, ustedes podrán decirme, bueno, usted acaba de decir una cosa, que tenga que ser licenciado en Derecho, que sea una persona con experiencia, que sea una persona que sepa de las leyes. Sí, pero el notario público podrá saber de escrituras públicas, de compraventas, de fusiones de sociedad, de constituciones de sociedad, de testamentos, de certificaciones, pero ¿qué va a saber de investigar? Nada. Y sin embargo, al pie de la institución de Procuración de Justicia estuvo siempre ese ilustre notario público. Creo que estamos mal, ¿no? Pero estamos poniendo pie y puntilla a esta situación. Decía yo a ustedes que las universidades, y muy especialmente las veracruzanas, y nosotros tomamos parte, estamos pidiendo al Congreso que esto cambie para bien, para que ahora, si bien el presidente va a seleccionar su grupo que trabaja alrededor de él, su grupo de funcionarios públicos, secretarios de Estado, también se nos dé la facultad al pueblo del Estado para proponer nuestros funcionarios
para que compitan en un examen de oposición, y el que mejor quede calificado en un examen de oposición, ese tiene que salir a ser el secretario de Estado. Fíjense que en esto de la administración pública, esto debería de darse. Vuelvo al tema de los notarios públicos. Los notarios públicos en México es un ejemplo internacional de una institución más que brillante en todos los estados de la Federación. Los notarios públicos en México desde el año de 1902, muy importante, para ser notario público en México, y hablo desde Tijuana hasta el río Suchate, los 32 estados y el Distrito Federal, se requiere que en cada estado haya un secretario de gobierno, porque ese secretario de gobierno, dentro de sus múltiples goals, dentro de sus múltiples interacciones y dentro de sus múltiples tareas, tiene la tarea de vigilar el colegio notarial, de vigilar la institución de las notarías que se otorguen en el Estado y de vigilar también la institución del registro público de la propiedad, dentro de sus múltiples. Ya veremos más adelante cuántas funciones tiene un secretario de gobierno. Bien, en el Estado mexicano también, desde el año de 1902, para ser notario público, la persona tiene que ser licenciado en Derecho, abogado recibido con 10 años de experiencia en el ejercicio de su profesión y con su cédula profesional y título profesional expedidos hace 10 años. Para ser notario público requiere presentar un examen de aspirante al ejercicio del notariado ante el Colegio Notarial del Estado. Es un examen oral ante 5 sinodales. Hacer una práctica mínima de 5 años ante una notaría pública y sirviéndole al notario titular. En ese ínter de que presentó su examen de aspirante, al día en que vaya a presentar su examen de oposición, y digo oposición y enfáticamente señalo, ¿por qué no con los secretarios de Estado? De oposición, tiene que haber cumplido con la estructura, la elaboración y el terminado de 5,000 instrumentos notariales. ¿Qué quiere decir eso? Sí, 5,000 escrituras, o sea, escrituras de compraventa, escrituras de testamento público abierto, escrituras de testamento público cerrado, escrituras de fusiones de sociedad, escrituras de fusiones de instituciones financieras, escrituras de fideicomisos, escrituras de créditos con garantía hipotecaria, con garantía fiduciaria, con garantía colateral, con garantía de fianza y aval, o sea, todo. Por eso destacamos que en México, por ejemplo, la institución del notariado es ejemplo en el mundo entero. Es ejemplo. Pertenecemos al notariado latino. El notariado latino a nivel mundial inicia en Bruselas, Bélgica, continúa en Francia, se despliega a España, baja a Italia, se despliega también a Suiza, a Austria, y luego viene a Centro, Sudamérica y por supuesto México. Ese es el notariado latino. Es el procedimiento mismo que reina en cualquier otra parte del mundo, pero aquí somos más severos. Yo he estado en conferencias internacionales, por ejemplo en Bruselas, Bélgica. El notariado latino
y nos han felicitado a los notarios mexicanos. Yo ya no soy notario, pero fui, y por esa selectud, por esa realmente brillantez que se le da a esa institución de la administración pública y que se le sigue dando. Por eso cuando ustedes se presentan ante un notario, tienen, bueno, el término jurídico es el derecho que tienen todos ustedes de acudir ante un notario público, que es un fedatario público, que es un funcionario público, que deriva de la administración pública y que ustedes van a solicitarle lo que en derecho se llama mi derecho de rogacio. Rogacio. ¿Qué es el derecho de rogacio? Es el derecho que tiene la maestra, el maestro de presentarse ante el bufete notarial y decirle: señor notario, quiero que usted me asesore para hacer una escritura constitutiva de sociedad. Señor notario, quiero que vengo porque quiero que usted me haga mi testamento público abierto. Quiero que me haga mi escritura de compraventa con garantía de hipoteca. No sé ni de qué se trata eso. Y el notario, por su sapiencia, ¿verdad?, dada por la experiencia que le dio la administración pública a ese estudio tan amplio, entonces es un hombre muy calificado. Y otra cosa importante, es un funcionario público que deriva de la administración pública, pero que el gobierno federal, ni el estatal, ni el municipal, siendo funcionario público, le paga su sueldo. Tiene la facultad, con base en las leyes notariales de todos los estados de la República, cobrar sus honorarios como un profesionista independiente. ¿A qué voy con esto? A que si tenemos ese tipo de instituciones tan selectas, no de hoy, sino desde el año de 1902, ¿por qué no podemos tener dentro del ámbito de nuestros funcionarios públicos gentes selectas? ¿A base de qué? De un examen de oposición, y no nombrarlos así de que porque me caíste bien, porque eres mi cuate, o porque contigo juego dominó todos los viernes y me voy al golf los domingos, que así es, ¿verdad? ¿A quiénes perjudica ese tipo de interacción? ¿A quién perjudica ese tipo de política pública? Al pueblo de México, en general, ¿verdad? Y si no olviden esta situación. Artículo 8º constitucional, derecho de petición. Facultad que tiene toda persona física y moral, nacional o extranjera, de solicitar por escrito, a una institución del gobierno federal, estatal o municipal, Secretaría de Estado o empresa de participación estatal o empresa descentralizada o comisión especial para determinados actos, aquello que queremos pedirle de información. Y la Constitución señala que esa persona tendrá exactamente 30 días, esa institución gubernamental, 30 días para contestar por la misma vía, la vía escrita, ¿verdad? Entonces, eso es bueno. Ahora, no se da siempre. Muchos mexicanos dicen: ¿y qué hacemos cuando no se dé? La administración pública se nutre de una Secretaría de Estado muy interesante. La Contraloría Interna del Estado de Veracruz, por ejemplo, o la Secretaría de la Función Pública. ¿A qué me estoy refiriendo? A una Secretaría de Estado importantísima. La Secretaría de la Función Pública, y en el Estado de Veracruz se llama la Secretaría de la Función de la Contraloría Interna. ¿De qué sirve eso? De todo. ¿En qué sentido? Es la dependencia del Ejecutivo Federal, es la dependencia del Ejecutivo Estatal, gobernador de Veracruz, por ejemplo, para que supervise el trabajo de todos los funcionarios públicos, de todas las entidades
de todas las secretarías de Estado, de todas las dependencias del Ejecutivo, de todas las dependencias centralizadas y descentralizadas. O sea, esa Secretaría de la Función Pública, que así se denomina a nivel federal, y de la Contraloría Interna, que así se denomina en el Estado de Veracruz, supervisa, vigila, está al pendiente y inicia y sanciona a los malos funcionarios públicos, a quienes se les acusa por malversar fondos, a quienes se les acusa por solicitar dinero por la elaboración de su trabajo cuando es una función pública, a quienes se les acusa porque están en un puesto tan importante como jefe de ventas y de compras de una dependencia del gobierno y todas las compras se los dan a sus familiares para que se enriquezcan. Entonces eso amerita que haya una Secretaría de Estado, que haya una dependencia de la función pública que lo sancione. Se llama Contraloría. A nivel federal, Contraloría Interna. A nivel estatal, Veracruz, perdón, a nivel federal, Secretaría de la Función Pública. A nivel estatal, Contraloría Interna. Entonces, como si fueran investigadores, agentes del Ministerio Público, abren una investigación de manera automática o por acusación o por querella sobre el funcionario a quien acusan. Entonces se abre un expediente, una carpeta de investigación y se le notifica a ese funcionario a quien acusan que hay una acusación en su contra por tales y tales razones y que tiene 10 días para contestar y defenderse de esas acusaciones y presentar las pruebas que acrediten que no tiene ninguna culpa. Pero si ese funcionario tiene esa culpa, la Contraloría tiene varias sanciones, que para mí, bueno, las primeras son muy benévolas. La primera se llama amonestación pública. Vamos a suponer que al secretario de Hacienda lo agarraron llevándose unos cuantos millones de pesos al bolsillo. Y entonces la primera amonestación, la primera sanción se llama amonestación pública. Que en público el presidente, por ejemplo, te diga: hiciste esto, fuiste en contra de los principios de la Secretaría de Gobierno, hiciste esta situación, devuelve ese dinero y regresa a las arcas del Estado ese dinero y continuarás trabajando. Eso se llama amonestación pública. Si la acción es peor o la acción tiene mayor efecto, entonces tiene una sanción de 1 mes sin goce de sueldo. Si la acción es peor y es más penetrante en la sociedad, es destituido, ahí sí voy de acuerdo, destituido el funcionario público o la funcionaria pública quien cometa ese tipo de situaciones. Pero además de ser destituido de su cargo, automáticamente, inmediatamente se le abre una investigación penal por los delitos que pudo haber cometido y, como los delitos son graves, se le interna en un centro penitenciario. Eso sí es correcto, ¿verdad? He de hacer alusión a una situación muy importante. En la administración pública mexicana, ¿cuántas veces no hemos escuchado que hay algunos funcionarios que se aprovechan de sus puestos? Muchas veces lo hemos escuchado. A veces, aún los presidentes de México están mal asesorados. ¿Por qué digo esto? Porque 2 años antes de dejar la presidencia, Calderón expresó a los medios publicitarios y a los medios sociales,
que para evitar que hubiera demasiadas personas trabajando en los gobiernos de México, que quería disminuir lo que son los burócratas, o sea, quienes trabajamos para los gobiernos, para el gobierno, seamos trabajadores del municipio, del estado o de la federación. Y entonces, yo no sé de qué se agarró el hombre y señaló que iba a quitar de manera definitiva 3 secretarías de Estado. Una de ellas, bueno, voy de acuerdo que no es que la quitara, pero que había que reformarla. Pero las 2 primeras que señaló, eso no denotó otra cosa sino la mala información, el mal asesoramiento. Porque, claro, tienen personas puestas al vapor que recibió de algún jefe de asesores, que les llaman en la función pública, cuando dijo que había que desaparecer la Secretaría de la Contraloría y que había que desaparecer de la función pública la Secretaría del Turismo de todos los estados. ¡Qué garrafal! ¡Qué garrafal! La Secretaría de la Contraloría, ¿cómo la iba a desaparecer de todos los estados? Quiere decir que si ya, pues, existiendo la Secretaría de la Contraloría, hay funcionarios públicos que en lugar de servir al público, del público se sirven, y fuertemente, ¿verdad? Pues ya no iba a haber una institución que los fuera a sancionar. Y esa institución que los fuera a sancionar es la Secretaría de la Contraloría. Ahora, voy al otro. ¿Cómo es posible pensar que de México en general, de su administración pública, erradiquemos la Secretaría del Turismo? Cuando se fundó la Secretaría del Turismo, había un gran presidente en México, veracruzano, Miguel Alemán Valdés, excelente, que instituyó la Secretaría del Turismo, no solo para enriquecer del turismo a estados tan bellos como Veracruz, sino a todo el país. Y le llamó muy acertadamente la empresa sin chimeneas al turismo, la industria sin chimeneas. ¿Cómo es posible que por un asesor mal calificado o por alguna situación de no conocer la temática, un asesor, un jefe de asesores le refleje y le aconseje al presidente de México quitar la Secretaría del Turismo y quitar la Secretaría de la Contraloría? Y la otra secretaría que también deseaban quitar era la Secretaría de la Reforma Agraria. Ahí, bueno, yo sí señalo una situación. México se ha repartido en las tierras más de 500 veces. El problema agrario en México es magno. No hay que quitar la Secretaría de la Reforma Agraria. La Secretaría de la Reforma Agraria hay que reestructurarla con personal óptimo, con gente nueva que sale de las universidades, que ya estudian negocios agrarios, negocios agropecuarios, agribusiness, que pueden dar la tecnología a nuestros campesinos. Pero eso no se ha hecho. Pero no se arregla quitando a la Secretaría de la Reforma Agraria del marco jurídico de la función pública. Y menos tampoco se quita la Secretaría del Turismo. Cuando eso lo señaló el presidente, era gobernador Fidel Herrera Beltrán, y dijo Fidel, y lo dijo con toda certeza y con toda valentía, que del estado de Veracruz de ninguna manera se erradicaría la Secretaría del Turismo. Imagínense ustedes, ya nuestras playas, ya nuestro estado, que es tan amplio históricamente, de playas, de montaña, de grandes bellezas, no iba a ser manejado por nadie. Ello que daba puerta a que el extranjero viniera a explotarnos,
a explotarlos, ¿verdad? Entonces no se permitió, claro que no. Al contrario, ahora en el nuevo gobierno de Veracruz hay excelentes funcionarios en la delegación de la Secretaría del Turismo y excelentes funcionarios en la Secretaría del Turismo Interna del Estado que proliferan el turismo del Estado de Veracruz. Y por supuesto, de ninguna manera se quitó, por supuesto, de ninguna manera se erradicó la Secretaría de la Contraloría, porque sería darle manga ancha a quienes se sirven del Estado y que no sirven al Estado para nada, ¿verdad? Bien, qué bueno que entramos en ese tema. Hablábamos de la soberanía. La función pública tiene el aspecto soberano en razón de que tenemos tres grandes poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo en el ámbito de la administración pública federal se compone de dos grandes cámaras: la Cámara de Diputados Federales y la Cámara de Senadores. Por supuesto, omito decir federales porque los senadores por ministerio de ley son federales, ¿verdad? Entonces, la Cámara de Diputados Federales es la Cámara Baja y la Cámara Alta es la Cámara de Senadores. Los diputados federales y los senadores integran el Congreso de la Unión y en algunas ocasiones interactúan en el Pleno de la Cámara de Diputados y en el Pleno de la Cámara de Senadores, los diputados con los diputados y los senadores con los senadores. Pero hay ocasiones en que en trabajo de colegio electoral, en trabajo de selección de nuevas leyes o reformas a la Constitución o a las leyes secundarias, se junta la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores. Ahora, los diputados federales, ¿verdad? Que tenemos nuestros diputados federales allá en el Congreso de la Unión, Veracruz y todos los estados, trabajan por las personas físicas. Si hablo de diputados federales, ellos abogan por nosotros como personas físicas. Nuestros diputados federales que están en el Congreso de la Unión, allá en el Congreso de la Unión, abogan porque en el ámbito de Fortín de las Flores se vigile que haya tranquilidad, porque la población en general se ha presentado alarmante. Bueno, estoy pensando, ¿no? Estoy pensando, ¿verdad? Y ahí entra la función del senador, a custodiar a la persona moral llamada Ciudad de Fortín de las Flores. Ver, con el poder que tienen como Senado, de que no exista la delincuencia, de que no haya fuerzas externas que perjudiquen la vida económica, la vida política y la vida social de Fortín de las Flores. Eso compete al senador, ¿verdad? Tenemos brillantes senadores en el Senado, ¿no? Uno de ellos, el señor licenciado Héctor Yunes Lang, ¿verdad? El otro, Pepe Yunes. Son gentes veracruzanas muy calificadas, me consta, porque he tenido la oportunidad de ser invitado a las sesiones del Senado de la República, ahora que hubo la reforma a la ley energética, ¿verdad? Que inclusive vinieron del Senado y del Congreso de la Unión las personas idóneas para discutir en el estado número 1, generador de energía nuclear, de energía eólica, de energía eléctrica, de todo el tipo de energía es Veracruz, ¿verdad? Aquí se radicó las dos últimas sesiones del Senado de la República para emitir el Congreso de la Unión la ley de energía, la nueva ley de energía y sus leyes secundarias. ¿Qué interés tiene eso? Sí, tiene bastante interés. ¿Por qué?
Bueno, un pequeño ejemplo. En el aspecto de energía eléctrica, yo creo que habemos muchos que nos hemos quejado de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa de participación estatal, ¿verdad? Fundamental. Ya no existe la luz y fuerza del centro allá en la capital, ya absorbió la Comisión Federal de Electricidad. Pero muchas veces hemos tenido la problemática de que, vamos, a una cuestión doméstica, el recibo de energía eléctrica llega demasiado alto a las casas y va uno a la Comisión Federal de Electricidad, plantea su queja y pues lo mandan a freír espárragos. Y lo que tiene que hacer en particular es ir ante el Poder Judicial y presentar un juicio de amparo. Y no estoy hablando de 2,000 pesos ni de 3,000 pesos. Yo he tenido casos vistos de que en casas particulares, por ejemplo, su recibo de luz les llega sobre 1,200 pesos y de buenas a primeras les llegó de 100,000 pesos. Y acuden ante la persona recurrente. El recurrido quiere realmente que se le haga justicia y nadie le hace justicia. Con la nueva ley de energía se acabó esa situación. Con la nueva ley de energía ya no vamos a tener el que me subieron la luz de 1,200 a 100,000 pesos. Esto es cierto, ¿eh? ¿Y qué tiene que hacer el particular? Hasta hoy presentar un amparo indirecto ante el juzgado de distrito para invalidar ese cobro de una institución de la función pública, ¿verdad?, que salió de la nada. Entonces, una de las grandes garantías de esta nueva ley, de la cual Veracruz, sus funcionarios públicos, el gobernador, los secretarios, los diputados por Veracruz tuvieron esa injerencia, los senadores por Veracruz, para el efecto de que en un lugar donde se consume mucha energía eléctrica, las tarifas sean rebajadas. Igualmente la gasolina, ahorita nos han dado gasolinazos, ¿no? Bueno, ahora que entra en función ya la ley secundaria, la gasolina va a bajar, la energía eléctrica va a bajar. Va a haber oportunidad para las personas privadas, ¿verdad?, instituciones, corporaciones privadas, para que funjan como también lo hace la Comisión Federal de Electricidad. O sea, si ahorita es un monopolio, ¿qué quiere decir un monopolio? Que es por el gobierno, la Comisión Federal de Electricidad es la única institución que con su función da electricidad, expande electricidad a todos los mexicanos en toda la República. Ahora se le va a dar la oportunidad a empresas privadas para que hagan ese mismo trabajo de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, se abren fuentes de trabajo, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, tocando este aspecto, también una buena política pública realmente relevante, realmente correcta de estos últimos días fue la reforma al petróleo. O sea, la situación de darle la oportunidad a la iniciativa privada, a la empresa privada, para explotar de aguas profundas y de aguas someras el petróleo. No va a ser solamente petróleos mexicanos quienes extraigan del mar, y más, por ejemplo, del mar de Veracruz, que es tan amplio, ¿verdad? Las plataformas que vemos en el mar de Veracruz hasta ahora son todas de petróleos mexicanos, ¿verdad? Ahora va a haber plataformas de empresas privadas con tecnología de punta, con tecnología nueva. ¿Para qué? Para explotar el petróleo. ¿Y para qué? Para que
se explote más petróleo, haya más líquido y el petróleo, las gasolinas disminuyan de precio. O sea, es una buena oportunidad, definitivamente. No lo hemos entendido algunos mexicanos, bueno, yo sí, pero otros muchos no, porque dicen, si el petróleo siempre desde el año de 1917, en el constituyente de Querétaro, el 5 de febrero de 1917, establecieron que el petróleo, los hidrocarburos, son de los mexicanos. Bueno, sí, pero precisamente la Constitución se modifica cuando se hace necesaria esa modificación y ubicar la nueva modificación constitucional a una nueva vida política, económica, social y autóctona. Fíjense qué interesante, a una nueva vida política, económica, social y autóctona. ¿Por qué digo autóctona? ¿Quién me lo dice por qué dije autóctona? Y así lo dice la Constitución. De ahí nace. Bueno, no. Autóctono. ¿Qué les invita la palabra autóctono? Se va más a las culturas, ¿no?, que existen en la región, culturas que a las cuales han sido mantenidas. Exactamente, maestro, muy bien, exactamente. Porque de ahí nace justamente del lugar donde es, que puede ser un lugar Sí. muy lejano, muy alejado, Sí. es un lugar donde tiene cultura. Muy bien, muy bien. Sí, exactamente. Vamos a focalizar el término autóctono a indígenas. Indígenas. Quiero señalarles que la Constitución mexicana, en su artículo 2, el día 19 de noviembre de 1999, gracias a un funcionario público veracruzano, que voy a decir su nombre porque es excelente, Miguel Ángel Yunes Linares. Yo creo que lo han oído nombrar ustedes, ¿no? Gracias a Miguel Ángel Yunes Linares, cuando tenía el cargo de director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, allá en la Ciudad de México, ese día 19 de noviembre de 1999, propuso modificar el artículo 2 constitucional. Propuso y logró la modificación del artículo en beneficio de nuestros hermanos indígenas. Veracruz tiene más de 9 regiones indígenas, donde los indígenas mexicanos, veracruzanos o los indígenas mexicanos de cualquier otra entidad siempre estuvieron marginados. A partir de la reforma constitucional al 2 constitucional, el indígena tiene derecho a accesar a la sociedad en general, accesar a las escuelas de los paisanos normales, así dice la Constitución, accesar a la vida económica, política y social en las ciudades, no solamente en sus congregaciones, ¿verdad? A que las costumbres indígenas proliferen con ellos, pero que también se interactúe en sociedad. A accesar a la justicia. Al indígena se le discriminaba en la justicia, en la procuración de la justicia y en la administración de la justicia. O sea, el indígena que es indígena no habla el castellano, y sin embargo, si comete un delito, cualquiera que sea, hay un funcionario público que se llama agente del Ministerio Público que dice haberle leído sus derechos, pero si no los entendió, no habla el castellano. Y sin embargo, ese indígena es consignado, sin embargo, ese indígena es sentenciado, sin embargo, ese indígena sigue siendo vulnerado. Con la reforma al 2 constitucional
muy inteligentemente los funcionarios que la estructuraron señalaron que en materia de justicia, a todo indígena que caiga por la comisión de algún delito, se le tendrá que poner un traductor desde el momento en que es presentado ante la primera autoridad, que es la autoridad ministerial, para que sepa muy bien por qué se le acusa, sepa muy bien cuál es el procedimiento, sepa muy bien sus derechos humanos y sus antiguas garantías individuales. Hoy se llaman derechos humanos. Y entonces ese traductor le va a decir, en el momento en que lo están interrogando, por qué lo acusan, a qué puede ser sentenciado, que puede tener el derecho a presentar a sus testigos, y si ese indígena es consignado ante un juez en materia criminal, el juez en su declaración primaria llamada preparatoria también tiene la obligación de presentarle a un traductor. Y si esa persona es sentenciada por la comisión de un delito, cualquiera que sea ese delito, ¿verdad? Hay una institución ahora de la iniciativa privada, gracias a esa reforma constitucional, gracias a esa función pública del señor Yunes Linares, que es brillante funcionario público, ¿en el sentido de qué? En el sentido de otorgarle una fianza y ese indígena no tener que entrar a un sistema penitenciario. Pero eso es gracias a la reforma constitucional del día 19 de noviembre de 1999. ¿Quién firmó esa reforma? Esa reforma la propuso el licenciado Yunes y la firmó el presidente de México. La firmaron todos los gobernadores de todos los estados, lo firmaron toda la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, la firmó el Instituto Nacional Indigenista de la República Mexicana, la formó el Consejo de la Judicatura Federal y Estatal y la firmaron todos los centros penitenciarios de toda la República. Esto es realmente inminente, esto es realmente una situación, una política pública de gran validez, porque hay políticas públicas que no son de gran validez y hay políticas públicas que son pésimas, ¿verdad? Por ejemplo, una política pública que nos haya perjudicado en la vida mexicana, que haya emanado de la administración pública. ¿Quién recuerda alguna? Hay una muy interesante, hay una muy difícil que nos vino a dar muy fuerte en la cabeza. En un sistema presidencialista, la devaluación del peso. Perfecto. Claro. Pero hay otra también anterior que nos vino a dar duro en la cabeza. La nacionalización de la banca mexicana. La nacionalización de la banca mexicana. Fíjense. Hemos dicho que la administración pública es la tarea diaria de los funcionarios públicos que interactúan. Es el acto administrativo público que debe de ser para favorecer al ciudadano mexicano, persona física o persona moral, o que debe ser para favorecer también a las empresas extranjeras o a las personas físicas extranjeras legalmente establecidas en el país. Eso es el acto administrativo público. El acto administrativo público emana de decisiones presidenciales, emana de leyes que se emiten en el Congreso de la Unión o leyes que se emiten en los congresos locales, por ejemplo, en nuestro congreso local en Jalapa, Veracruz, ¿verdad? Entonces, esas son acciones que salen del gobierno
Esa es la tarea que el gobierno se marca cada vez que toma posesión un presidente, o cada vez que toma posesión un gobernador, o cada vez que toma posesión un presidente municipal. Es la tarea que se marca en el sentido de engrandecer la jurisdicción que manejan. Engrandecer, si hablo del presidente, la jurisdicción es la República Mexicana. Si hablo del gobernador, es del Estado que maneja el gobernador. Y si hablo del agente municipal, presidente municipal, hablo de quién? Del alcalde de cada municipio, ¿verdad? Ellos emanan políticas públicas positivas o políticas públicas negativas, y a veces tenemos que aguantarnos. Voy al caso de aquella política pública, siendo presidente de México José López Portillo. José López Portillo, el día 2 de septiembre de 1982, el día 1 de septiembre de 1982, en su informe que tiene obligación de emitir a la opinión pública del Estado mexicano, famoso informe presidencial del 1 de septiembre de cada año, que ahora ya no, ahora ya se entrega. Antiguamente lo leía el presidente y se pasaba 5 y hasta 8 horas leyendo sin parar hasta que terminaba su informe. Todavía el informe de este presidente José López Portillo fue leído y llegó un capítulo que se llamó la nacionalización de la banca mexicana. Fíjense ustedes, un grave error, porque en aquella época, en México, el sistema bancario mexicano de la iniciativa privada que se llama de banca múltiple o de banca de primer piso o la banca privada, porque en el sistema mexicano de la administración pública financiera tenemos dos sistemas bancarios: el sistema bancario privado, el sistema bancario de primer piso, el sistema bancario de banca múltiple y el sistema bancario de banca de desarrollo, que es la banca gubernamental, que la comprenden otras instituciones. La banca de desarrollo es la banca, son los bancos del gobierno, que se llaman sociedades nacionales de crédito. Por ejemplo, dentro de la banca de desarrollo en nuestro país, es banca del gobierno, el jefe de jefes, o como se llama el headquarter de la banca, se llama Banco de México. Es el banco emisor de papel moneda, el banco que cuida y custodia la paridad del peso con el dólar, con el yen, con los euros en las transacciones financieras. Es la institución que marca las políticas a seguir para auxiliar a la banca privada, y si no cuentan con aforo económico suficiente facilitado, se llama Banco de México. ¿Sí? Todos los estados de la federación tienen, nosotros aquí en Veracruz, tenemos nuestra sucursal del Banco de México que funciona de esa manera. Una segunda institución financiera de desarrollo que pertenece al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los municipales se llama Nacional Financiera. Es otra institución de banca de desarrollo. ¿Qué función tiene Nacional Financiera? Enorme función, y más cuando se fusionó en operaciones financieras con una institución de banca privada que se denomina Banco Nacional de México. Es bien importante que no confundamos
el Banco de México con el Banco Nacional de México. El Banco Nacional de México es una institución privada y el Banco de México es una institución de banca de desarrollo. Pero hablamos de Nacional Financiera. Nacional Financiera funcionó muchos años con Banamex, Banco Nacional de México, para aquello que había planteado el presidente Miguel Alemán Valdés, proliferar el turismo en México, y entonces inyectó capital del erario mexicano el Banco de México para desarrollar los grandes desarrollos turísticos del país, en el sentido de crear los mejores hoteles turísticos quizá del mundo. Y se creó el desarrollo turístico de Veracruz, el desarrollo turístico de Cancún, de Isla Mujeres, de Cozumel, de Playa del Carmen, de Oaxaca, de Acapulco, de Puerto Vallarta, todos los desarrollos, por medio de una institución que se llamaba Nacional Financiera, que existe, y por medio de un fideicomiso que se llamó Fonatur. Eso fue una política pública bien asentada, pero don José López Portillo no había llegado a la banca, donde después vino a nacionalizarla. Pero vamos, quiero que quede muy claro para su conocimiento de la administración pública que la banca de desarrollo se compone del Banco de México, de Nacional Financiera, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, del Banco del Ahorro Nacional, del Banco Nacional Agropecuario, del Banco Nacional del Comercio Exterior, del Banco Nacional del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, y Bansefi. Es bien importante que ustedes conozcan la gama de las finanzas públicas y cuáles son sus headquarters, quiénes son sus manejadores. Eso se llama en la administración pública la banca de desarrollo. Repito, la institución fundamental de banca de desarrollo, Banco de México, que es el banco patrón del gobierno nacional, que es el banco emisor de papel moneda, es la institución financiera del Estado mexicano que controla la paridad del peso con las monedas extranjeras, de manera fundamental en los créditos y los empréstitos que se dan entre instituciones mexicanas y extranjeras. El Banco de México tiene a su cargo Nacional Financiera, tiene al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, tiene al Banco del Ahorro Nacional, tiene al Banco del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, tiene al Banco Nacional Agropecuario, tiene al Banco Nacional del Comercio Exterior. Ese sirve fundamentalmente para aquello de la venta de commodities o merchandises o bienes muebles entre empresas mexicanas con empresas del extranjero. Financian al que quiere exportar sus productos al mercado internacional. Y como última institución de la banca de desarrollo, una muy reciente, Bansefi. Bien, ahora vamos a la banca privada. En aquella época de la expropiación, que fue el 1 de septiembre de 1982, en su informe el presidente de México nos hizo ver lo siguiente: mexicanos, a partir de mañana la banca privada es del gobierno federal, estatal y municipal. Nos fuimos, así fue, nos fuimos de España. O sea, expropió
banca privada. ¿Qué quiere decir expropiar? Desde el término jurídico implica la expropiación, la acción del gobierno federal, estatal o municipal en contra de un particular por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Antiguamente la Constitución decía y previa indemnización, pero como no le convenía al gobierno, modificó la Constitución. Decía previa indemnización. Te expropio tu casa, porque en tu casa, en el terreno donde está tu casa, yo, presidente municipal de Cozoleacaque, quiero poner un parque público. Y te la expropio. Y entonces, como dice la Constitución, mediante indemnización, pues ya será que tarde, malo nunca, se la dé, pero la expropiación venga a nuestro reino. Así es. Esa es la temática real. Bueno, entonces señaló en la política pública a todos los mexicanos que a partir del día siguiente la banca quedaba expropiada. Mis queridos maestros, la banca mexicana no se componía de 4 bancos, eran 60 bancos mexicanos, distintas instituciones cada una de ellas. Entre ellas, el Banco Nacional de México, entre ellas, Bancomer, entre ellas, el Banco de Londres y México, Serfín, entre ellas, el Banco Nacional de Comercio Exterior, entre ellas, el Banco Internacional, entre ellas, el Banco del Atlántico, entre ellas, el Banco Mexicano Somes, entre ellas, el Banco Veracruzano, entre ellas el Banco Mercantil de Veracruz, entre ellas el Banco de Juárez, entre ellas el Banco del Pequeño Comercio, 50, 60 instituciones. Y dentro de las primeras instituciones estaba Banamex, después Bancomer, después una institución más que brillante dentro del sistema financiero mexicano, que se llamó precisamente Serfín, Servicios Financieros Integrados. ¿Cuándo se modificó esta institución financiera tan excelsa? Se juntaron varias instituciones. Maestro. Un espacio. Vamos a hacer un espacio. Sí, claro, vamos a hacer un espacio para que descansen ahorita.